La globalización es algo que nos ha beneficiado a todos en su gran mayoría. Nos ha proveído de una diversidad cultural, económica y política alrededor del mundo. También ha generado una cierta incertidumbre y un desentendimiento alrededor del mundo, generando una especie de champús y una mezcla de todas las culturas, que ha provocado que el ser humano se pregunte qué es realmente suyo, qué acciones y tradiciones son tuyas en lo general y no de alguien más. Digo, por ejemplo, cosas culturales como las leyendas urbanas son hasta la fecha debatibles de dónde son exactamente, cuál es su origen. Por ejemplo, cuando yo era niño juraba que la leyenda del chupacabras era completamente mexicana. Sin embargo, hasta la fecha se debate si su origen es realmente guatemalteco. Y con este mismo pensamiento nos podemos cuestionar cosas como ¿qué es realmente nuestro? ¿De dónde sale? ¿Y qué significa para nuestra cultura personal? Por eso el día de hoy, acompáñenme, vamos a tratar de resolver una duda súper amplia e importante, la cual es ¿qué significa ser latino? Y más específicamente, ¿qué es ser ecuatoriano? Así que, comencemos. A ver, esta pregunta no es fácil de responder, porque realmente tiene un montón de respuestas, de las cuales todas son correctas, que definen la perspectiva de cada una de las personas en general. Sin embargo, todas están incompletas, porque como les digo, no es algo fácil de responder, que aparte, como les digo, va mucho más allá de simplemente haber nacido o crecido en Latinoamérica. Pues entonces gente que no ha salido de Estados Unidos, por ejemplo, pero tienen raíces de ascendencia latinoamericana, también se identifican como latinos, lo que implica que no es una cuestión netamente geográfica y podemos estar hablando de costumbres, ritos y tradiciones. Pero en realidad estas costumbres y tradiciones son netamente de un país en sí, porque como les digo, somos un champús y una mezcla de todas las culturas. No creo que quienes consideran al fútbol como un emblema nacional sean netamente y únicamente los ecuatorianos, o los mexicanos, o los argentinos, o los colombianos. ¿Entienden mi punto? Entonces, ¿qué significa ser realmente latino? ¿Tú qué opinas, Coca-Cola? What does it mean to be Latina? Oh my goodness, there's so much. There's a sense of pride that I don't think any other culture has. Garcia is my family name, and there's a legacy and heritage that comes with the name. Sí, hasta cierto punto tienen razón, pero nuevamente ser latinos no es nada más que tener un apellido característico latinoamericano. En este caso podemos ver un ejemplo contrario al anterior. Alguien con ascendencia latina pero que ha olvidado por completo sus raíces y ni siquiera habla español y por ende no se considera latino. Como les digo, es algo difícil de determinar, pues ser latino no es netamente el típico estereotipo que nos presentan los gringos de una persona con una tez bastante morena, que además tiene un bigote muy característico y simpático, que tiene además nombres y apellidos característicos y corta el césped para vivir. Martes puedo cortar su césped. ¿Qué puedo decir? Soy jardinero por defecto étnico. No, eso no es ser latino. No, tampoco quiere decir que todas las mujeres tengan unas prominentes curvas y no sepan hablar bien inglés. Eso tampoco es ser latino. Y no, por Dios, tampoco quiere decir que todos bailamos salsa. Eso tampoco es ser latino. Digo, con esta misma lógica, ¿qué significa ser asiático? ¿Que todos saben artes marciales? No, exactamente, no funciona así. El hecho de ser latino y el concepto de ser latino es realmente proveniente del resto del mundo, ya que el concepto de latinoamericano y de latino no funciona dentro de la misma Latinoamérica. Es un concepto creado por el resto del mundo, es un conjunto de conceptos, el concepto gringo, europeo y asiáticos, de cómo ellos nos perciben a nosotros para determinar juntos el término latino. Por eso mismo, dentro de la misma Latinoamérica no funciona. A fin de cuentas, cada país tiene sus cualidades, costumbres, ritos y raíces dentro de incluso su mismo país. Ese es el famoso término multicultural, que es muy característico de Latinoamérica y lo que yo considero que es ser latino. Pertenecer a una multiculturalidad, definida por tradiciones, costumbres y ritos que van mucho más allá de simplemente estereotipos. Ser ecuatoriano es quizás más sencillo de entender una vez que entendemos el concepto de qué significa ser latino, pues es un concepto mucho más personal y que tiene que ver mucho con las costumbres individuales de cada país. No sé, cosas como por ejemplo decirle canguil a las palomitas de maíz, o tener un amplio entendimiento de la flora y fauna, o incluso la famosa y deliciosa comida típica
son lo que nos hace a nosotros ecuatorianos, una distinción del resto de Latinoamérica. Todo este tipo de cosas tiene cada país en específico y es lo que hace que a todos los latinos nos sintamos orgullosos de venir de donde venimos. Una vez entendido esto, quiero que vengan, acompáñenme, vamos a imaginarnos juntos una Latinoamérica y más específicamente un Ecuador distinto, ultra mejorado y cambiado en muchos aspectos. En lo personal yo cambiaría mucho este pensamiento que tenemos de nosotros mismos, porque a fin de cuentas sí, estamos orgullosos de ser latinos, pero fuera del país. Dentro de nuestro mismo país hasta nos avergüenzan nuestras raíces. Queremos a toda costa imitar y tratar de ser cada vez más como otras naciones, haciendo de menos a las raíces multiculturales, tratándolos como raros o inferiores por el simple hecho de que nosotros somos más globalizados. Obviamente también me gustaría cambiar este contraste que existe, que es muy amplio en Latinoamérica, que curiosamente es un estereotipo que desgraciadamente termina siendo real. El famoso término modernismo sin modernidad, o en términos menos enredados, la corrupción y pobreza extrema que existe en Latinoamérica. Esta ley del más vivo y esta riqueza artística pero pobreza mental. Eliminar de la faz de la tierra esta concepción política y religiosa que van de la mano guiando a Latinoamérica en un sistema creado hace más de 2000 años. Una vez entendidas estas cuestiones y eliminadas de la faz de la tierra, podemos considerar a Ecuador y a Latinoamérica perfectos, con una misma modernidad que el resto de otros países y además no queriendo parecernos cada vez a otras naciones, sino abrazando y entendiendo nuestras propias raíces culturales. Quién sabe, cambiando esto tal vez nos podamos transformar en el Wakanda de América. Como les digo, el concepto de latino es algo muy difícil de desentrañar que muchas veces recae en los típicos estereotipos y estigmas que se tiene de Latinoamérica. Pero estoy seguro que allá en casa cada uno se cuestiona y se pregunta ¿qué es realmente ser latino? Y podrá darme una respuesta completamente diferente a la de otra persona, que además está perfectamente correcta. Bueno amigos, yo les dejo con este pensamiento, espero que este análisis les haya interesado y les haya servido mucho para entender qué es ser latino. En mi caso, qué es ser ecuatoriano. Y entender qué está mal para determinar cómo podemos cambiar y mejorar al país. Por mi parte, eso fue todo. Ya saben que yo les mando un fuerte abrazo, les quiero mucho y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Chao.